La reinvención no quiere decir convertirse en una persona diferente a quien se es. La reinvención es el proceso de descubrir quién eres realmente, es decir, sacar a flote esos talentos, esas fortalezas, esos recursos, esas posibilidades que están dentro de cada uno y no sabemos que están. También consiste en descubrir cuáles son esos filtros, esas barreras que están precisamente impidiendo eso, que lo descubramos. Por supuesto, la reinvención es un atributo y es una posibilidad que existe en todo ser humano. ¿Cómo se hace? En primer lugar, hay que tocar un punto en la vida que, al menos en mi experiencia, es el siguiente. Es un punto donde dices, hasta aquí. Algo fundamental en mi interior tiene que aflorar. Otras veces, sin embargo, no es necesario tocar fondo, sino sencillamente sentir la inspiración, bien por una conversación, bien a través de la propia reflexión, bien a través de una lectura, la inspiración de que nosotros podemos acceder a espacios de salud, de vitalidad, de sensación de seguridad, de confianza, que normalmente no nos parecían posibles. Hay en este país 4.300.000 parados. Muchos de ellos llevan mucho tiempo buscando empleo. 1 millón de familias en España no tienen ningún ingreso. ¿Cómo se reinventa uno en esa situación? Bueno, yo diría que aquí hay que considerar dos aspectos. En primer lugar, yo creo que esto no es solo un problema de esas personas que están en esa situación. Yo creo que es un problema... Digo por ejemplificar situaciones complicadas. Puede haber otras mucho más complicadas, desde luego. Yo creo que es un problema de la sociedad en su conjunto. Nosotros, como sociedad, cada uno de nosotros a nivel personal y como sociedad en conjunto, no podemos permanecer indiferentes o estar indiferentes ante esta situación. Es decir, las necesidades de personas que son compatriotas nuestros no pueden pasar desapercibidas para nosotros. Eso por una parte. Por otra parte, creo que es fundamental distinguir lo siguiente. Un problema puede ser muy difícil de resolver y una situación puede ser muy crítica. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo y sobre todo si lo han perdido todos los miembros de una familia. Y no podemos hablar de seguridades. En la vida la única seguridad que tenemos es que nos vamos a morir todos, antes o después. Y que no sabemos cuándo. Y que no sabemos cuándo. Lo que sí que podemos hacer es lo siguiente. Frente a un problema complejo, yo estoy llamado a ser de una manera determinada. Si ese problema, como por ejemplo la pérdida de trabajo, me está llamando a tener confianza en mí mismo, a luchar, a llamar a personas y pedirles ayuda, a buscar entrevistas de trabajo, a plantearme nuevos tipos de trabajo que a lo mejor no he hecho, empezar a formarme en un campo diferente. Y yo no doy esa respuesta, es decir, no, yo quiero exactamente lo mismo, yo quiero que me resuelvan el problema, entonces no estoy dando una respuesta en base a lo que la vida me plantea. Nadie está diciendo que esto sea fácil, no se puede minimizar el problema. Lo que tampoco podemos minimizar es la talla de un ser humano cuando se le pide que dé lo mejor, porque la historia está llena de ejemplos en los cuales los seres humanos de cualquier condición, de cualquier formación, enfrentados a grandes desafíos, cuando se han sentido apoyados y han decidido creer en sí mismos, han sacado algo especial. ¿Les ha dado la seguridad de triunfar? No, lo que ha hecho es aumentar de una forma drástica sus posibilidades. Pero doctor, sabe usted muy bien que en épocas de crisis las herramientas se oxidan, es decir, herramientas como la voluntad. Bien, todo ser humano tiene un motivo para vivir y tiene que pensar cuál es ese motivo. A lo mejor son tus hijos, a lo mejor es el sueño de que algún día crearás una empresa o crearás un negocio propio. A lo mejor es el sueño de que un día sentirás que tu vida tiene significado. Ese es el momento donde tienes que agarrarte especialmente a tu sueño. Y es el momento en el que hay que ser especialmente cuidadoso en cómo revisas tu pasado. Cuando una persona lo está pasando mal y se siente, pues en esa terminología yo creo que tan clara, ninguneado, lo que tiene que buscar en su pasado no son las veces en las que se sintió igual de ninguneado, sino las veces en su pasado en las que, enfrentado a ciertos desafíos, tuviera 5 años o 50 años, sí que fue capaz de darle una respuesta. Es curioso porque cuando una persona se deja envolver por ciertas emociones, precisamente lo que trae del pasado no es lo que le ayuda a superarlas, sino todo lo contrario, lo que le anula aún más. Los chinos
que de esto de mirar al interior llevan unos cuantos años de tradición, unos Sí. cuantos miles de años de tradición, escriben crisis con dos signos. Uno Sí. significa oportunidad Sí. y el otro riesgo. Aquí nos cuesta más ver las crisis como oportunidades. Sí, es la unión del Wu y el Wei, que son efectivamente el peligro y la oportunidad. Nos cuesta más por una razón. La función principal del cerebro es ayudarnos a sobrevivir. Esa es su función principal. Y el dolor está asociado a la pérdida de vida. Entonces, tenemos una cierta tendencia a fijarnos más en lo que nos falta que en lo que tenemos, en lo que no somos que en lo que somos, en lo que está mal que en lo que está bien. Los orientales hicieron un trabajo muy profundo de investigación que se inició hace miles de años y se dieron cuenta que esta tendencia existe y es reversible. Es decir, nosotros a través del trabajo interior, del entrenamiento en la atención, podemos fijarnos en cosas que sí están funcionando en nuestra vida, cosas que sí son positivas, posibilidades que hay, y esto cambia el tono emocional, esto cambia el estado de ánimo, y cuando cambia el estado de ánimo cambia la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos y cambia la forma en la que percibimos las cosas, y al cambiar esa percepción la relación que establecemos es completamente diferente. Usted ha dicho y ha escrito que el cerebro humano está perfectamente dotado para hacer frente a la incertidumbre. Cuando dice eso, ¿se refiere a un fenómeno psíquico o a pura física? Bueno, estos son dos fenómenos que sí se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Es decir, el pensamiento abstracto, la capacidad de abstracción del ser humano, tiene un sustento físico, pero no es lo mismo. Por eso podemos distinguirlos, pero no los podemos separar porque están tremendamente integrados. El cerebro humano está absolutamente capacitado para hacernos sobrevivir ante la incertidumbre por lo siguiente. Se ha podido ver, a través de técnicas de neuroimagen muy sofisticadas, que cuando una persona entra en un terreno nuevo, en un terreno incierto, en un terreno desconocido, siempre que no perciba peligro físico, hay cambios en su física cerebral. Por ejemplo, hay un aumento en el riego sanguíneo de partes del cerebro esenciales para analizar con hondura, para tomar decisiones que tengan en cuenta el largo plazo, para ser creativos y para aprender. Hay un aumento en el número de neuronas de una estructura llamada hipocampo que nos ayuda a aprender, a estar más tranquilos y a estar más confiados. Es decir, estamos capacitados. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces, ante una crisis, ante un terreno incierto, nos sentimos en peligro físico o mental. Y eso bloquea estos mecanismos de adaptación y pone en marcha unos totalmente diferentes que se llaman mecanismos de supervivencia y que son fantásticos cuando tenemos delante un tigre de Bengala, pero no son nada útiles, nada eficaces cuando lo que se trata no es de correr, de atacar o de bloquearme, sino de adaptarme. ¿Y eso se puede controlar, se puede regular? Sí, la base para regular eso es dónde lleva uno la atención. Por eso tiene tanta sabiduría ese signo, ese anagrama Bouvet, porque si ante una crisis yo en lugar de estar envolviéndome a mí mismo o creando conversaciones con otras personas de qué mal está todo, aquí no hay salida, cuál va a ser el siguiente desastre, ejercito mi libertad para llevar mi atención a qué puede haber de positivo en esta situación, qué puede haber de valioso que no estoy viendo, qué podemos hacer juntos, de qué manera nos podemos ayudar, se sabe perfectamente que cuando yo llevo la atención a otro sitio, el cerebro empieza a responder a esa atención. Porque para el cerebro, aquello donde yo pongo mi atención se hace más real. Si yo mi atención la pongo en lo que está mal, para mi cerebro la sensación es que todo estará mal. Si mi atención la pongo donde está la oportunidad, la sensación es que hay oportunidad, con lo cual cambia mi estado de ánimo, cambia mi percepción y tengo más opciones de resolver. Muchas veces, con nuestra forma de pensar, con el tipo de conversaciones, con el tipo de mensajes que nos mandamos unos a otros, nos estamos entrenando para buscar siempre y para fijarnos de forma habitual en aquello que está mal. Y esto se ve muchísimo, por ejemplo, en un juego de golf. No es porque yo lo practique, pero sí he visto muchos de los elementos mentales. Un jugador de golf que quiere llevar su bola al green, pero tiene delante un obstáculo de agua, lo normal es que se vaya la bola al agua. ¿Por qué? Porque no está jugando a ganar, está jugando a no perder. Y ese jugar a no perder es lo que lleva la bola al agua. Por eso siempre hay que fijarse en lo que uno quiere, no en evitar lo que uno teme. Usted dice que el triunfo en la vida depende un 20% del talento que uno tiene y un 80% de las ganas. Totalmente. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra.
El cambio, al menos en mi experiencia, no es asunto ni de títulos académicos, ni de cociente intelectual, sino de ganas, de hambre por salir adelante. ¿Es lo mismo aceptar las cosas que resignarse? Son dos conceptos completamente diferentes, con impactos muy distintos a nivel cerebral. La resignación es asumir que soy alguien impotente frente a una situación. La aceptación es asumir que tengo una situación que tal vez no pueda cambiar, pero que si hay algo que puedo cambiar utilizando mi libertad, que es cómo yo respondo a esa situación. ¿De qué manera me acerco a esa situación? Si me acerco abrazándola como el desafío que tengo y preguntándome, esto es lo que hay, me han diagnosticado esta enfermedad y es seria. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Vivir resignado o pensar qué puedo hacer para luchar contra esta enfermedad, para seguir teniendo ilusión? Este espacio donde aflora la capacidad y libertad del ser humano tiene un tremendo impacto incluso a nivel físico. ¿Eso podríamos llamarlo colaborar con lo inevitable? El emperador Marco Aurelio, uno de los grandes sabios de la antigüedad, decía: la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que sí puede ser cambiado y sobre todo de conocer la diferencia. Usted ha dicho también que tenemos que centrarnos más en lo que queremos que en lo que tenemos. Enfocarnos más en lo que queremos que en lo que tememos, porque, como comenté anteriormente, la atención es el flujo fundamental de información para el cerebro humano. Cuando yo me posiciono en lo que quiero, surge la ilusión, surge el entusiasmo, surge la pasión, y eso cambia mi estado de ánimo y mis posibilidades en la vida. Cuando yo me centro en evitar lo que temo, abro de par en par una puerta en mi corazón al miedo. Y cuando el miedo se apodera de mí, desde luego los talentos no florecen, no afloran. Entonces, dos ideas. La primera es que todo ser humano es capaz de crear una gran diferencia, pero nunca la creará si se siente demasiado pequeño para crear esa diferencia. Y por otra parte, todos somos corresponsables de la realidad. Hay veces que decimos, es que la gente tal, es que el sistema. No, no. Yo soy gente y yo soy parte del sistema. No puedo salirme y convertirme en el juez de algo de lo que soy parte. Entonces, si quiero dejar de ser parte del problema, tengo que empezar a ser parte de la solución. Y no se es parte de la solución culpando y criticando, sino aportando soluciones que generen valor. Dice usted que gran parte del sufrimiento es optativo. El dolor es consustancial a la naturaleza humana. Es normal, es humano, es inevitable experimentar dolor ante una pérdida. Desde una pérdida pequeña de un objeto hasta una pérdida tremenda de un ser querido. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la historia que yo me cuento alrededor de ese dolor. Por ejemplo, si una persona pierde un ser querido y experimenta el dolor y el proceso de duelo, y se pasa el resto de su vida con un diálogo interior: mi vida ya no tiene sentido sin esta persona, nunca más volveré a levantar la cabeza, ese sufrimiento que se extiende a lo largo del tiempo es una consecuencia directa de la forma en la que esta persona está creando una historia alrededor de lo que le ha pasado. No siempre esa percepción es clara. Efectivamente, hay momentos en los que el ser humano experimenta tal grado de dolor, incluso tal grado de sufrimiento ante un evento, que al menos en mi experiencia esa persona no puede salir sola sin ayuda. Y aquí es donde es fundamental que haya una agudeza sensorial por parte de las personas que están alrededor, sencillamente para estar cerca de esa persona y que vea con claridad que quieren compartir destino. Compartir destino es: tus necesidades las hago mías. Hay que tener mucho cuidado con un concepto que comento, que es el de cumplimiento, que es cumplimiento. Es decir, te pregunto, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Y cuando la persona me dice, no, no necesito nada, vale, estupendo, ya está, ya he cumplido. Eso no es, porque una persona que se siente mal en este sentido, se siente pequeña, se siente avergonzada, se puede incluso sentir culpable. Y la tendencia natural es al aislamiento. A nadie le gusta manifestar estas emociones. Por eso hay que tener esta agudeza sensorial, hay que acercarse con tremenda sensibilidad y hay que mostrar
que sí hay voluntad real de compartir destino, es decir, que no estamos en una fase de cumplimiento. Y eso se nota. Y cuando alguien que se siente nada se ve rodeado por seres humanos que le están diciendo, eres todo, en mi experiencia sí se abre la posibilidad de un cambio profundo. ¿Hay personas negativas? ¿Debemos huir de ellas? Distinguiría dos perfiles. Hay un perfil de personas que porque lo están pasando muy mal, pues ven las cosas desde el prisma de la tristeza, desde el prisma de la impotencia y la desesperanza. Para mí, estos seres humanos no son seres negativos, son seres humanos que lo están pasando mal y punto. Hay un grupo de personas, yo he conocido muy pocos en mi vida, aún así les he conocido, que sí entrarían en este perfil de negatividad. Son personas que parece que han hecho un entrenamiento y una especialización a la hora de aplastar y destruir sueños, de eliminar posibilidades. Son personas que obtienen su energía a base de quitárselas a otros seres humanos. Están absolutamente enfrentados con el mundo y con todo, y quieren arrastrar a modo de agujero negro al resto en su entorno. Mi experiencia y mi sugerencia es que hay que alejarse de estas personas. Sienta orgullo por hasta dónde ha llegado y tenga fe en hasta dónde es capaz de llegar. Este es un buen consejo. Sí, primero porque creo que hay una falta tremenda de agradecimiento hacia nosotros mismos por lo que hemos logrado, por lo que hemos trabajado, por lo que hemos luchado. Tenemos una voz en nuestra mente, una voz tremendamente punitiva, increíblemente exigente, que de alguna manera nos lleva a la sensación de que nunca hemos hecho nada suficientemente bien. Ese reconocimiento, ese agradecimiento, esa felicitación a nosotros mismos, creo que no tiene nada que ver con la arrogancia y sí con el sano orgullo. Y por otro lado, creo que hay un elemento que es clave, que es el elemento de la fe. Santo Tomás dijo, nunca creeré hasta que no vea. Y San Agustín de Hipona dijo, nunca verás hasta que no creas. Yo creo que es la diferencia, es decir, la fe es la capacidad de ilusionarte, de soñar, de creer que algo es posible y actuar como los que creen que ese algo es posible. En mi experiencia, desde un punto de vista general, empiezan a manifestarse en tu vida, a lo mejor no las cosas que quieres, pero sí las cosas que necesitas. Al parecer no nos gustan los cambios, no nos gustan los imprevistos, porque no tenemos vocación de explorador, dice usted. Hay una parte del ser humano que sí tiene esa vocación de explorar. Pero hay otra parte en nosotros que se resiste de forma manifiesta a todo tipo de cambio. Es a lo que se denomina cosmovisión o representación interna. Son mapas que tenemos en nuestra mente que de alguna manera nos hacen creer que lo que percibimos es lo real. Cuando la realidad intenta imponerse a través de un proceso de cambio, muchas veces nos aferramos a esos mapas. Queremos que lo que nos ha servido para navegar en el pasado nos siga ayudando a navegar en el futuro. Y hay cosas en ese mapa que tienen que ser cambiadas. A esta resistencia al cambio me refiero. Y yo creo que usted habla también de una aventura interior, ¿no? Yo creo que el ser humano no tiene ni idea de quién es. Digamos que hay tres capas en el ser humano. La primera es quiénes somos en realidad. Es el ser en letras mayúsculas. Es nuestra esencia, que es por naturaleza hermosa, bella, capaz, inteligente. Hay una serie de razones que nos llevaría tiempo explicar, por las cuales el hombre, el ser humano, empieza a tener una idea de sí mismo que no se ajusta para nada. Entonces genera una sensación de que no es suficientemente capaz, no es suficientemente bueno, no es suficientemente querible. Eso es la capa que se llama del temo ser, yo temo ser así. Como nadie se manifestaría de una manera fácil mostrando aquello que teme, ha de crear una nueva capa. Esa capa es el pretender ser. Conocer el ser humano es traspasar esas capas de la cebolla y tocar su esencia. ¿Quiere decirme que es el camino del héroe? El héroe no pensemos que es un ser grandioso, un ser invulnerable. El héroe es una persona que en un momento determinado, cualquiera de nosotros, cualquier persona normal, escucha una llamada. Y esa llamada es adentrarse en un territorio nuevo, en un mundo desconocido. Y a pesar de que no puede controlar ese entorno, da un paso adelante. Empiezan a ocurrir una serie de cosas en ese mundo, empieza a encontrarse con lo que se llama sus ayudas,
y sus sombras, y a través de caminar por ese terreno desconocido descubre de sí mismo cosas que le ayudan a transformarse, de tal manera que cuando vuelve al mundo del que partió es un ser que se parece mucho más a quien es en realidad, no a quien creía que era. Lo que vemos no siempre es bueno. Yo creo que el ser humano ha de observarse a sí mismo no enjuiciándose como bueno o malo, sino intentando comprenderse. Entonces yo quitaría, no quiero decir por supuesto que no exista ni una ética ni una moral, por supuesto, en el campo del que estoy hablando yo es el campo de la conciencia. Entonces la conciencia no se amplía juzgándose, la conciencia se amplía observándose con un espíritu de curiosidad y de fascinación, como decía Albert Einstein, abriéndonos la belleza al misterio. No sé si existen recetas, guías, consejos para avanzar por ese camino del héroe. No hablaría tanto como receta, sí hablaría más como guías. La guía para avanzar en el camino del héroe, la primera que yo describiría es la guía de la humildad. La palabra humildad no goza de especial glamour y sin embargo procede de la raíz latina humus, que es lo que fertiliza la tierra. Yo creo que la humildad es la virtud más importante de todas porque es aquella que nos permite acercarnos a las cosas con la mirada limpia de un niño, sin ir con prejuicios, con ideas preconcebidas, con ideas de se ajusta o no se ajusta a lo que yo pienso, sencillamente abriéndose a la experiencia. La segunda cualidad creo que es el valor. El valor no quiere decir no tener miedo, el valor quiere decir no dejar que el miedo te paralice en aquellas cosas que son realmente importantes. Todo ser humano puede ser un héroe por amor. Entonces, el valor es ese compromiso de dar la cara, de defender aquello que verdaderamente merece la pena que se le defienda. Lo tercero, creo que es un cierto sentido de aventura y de curiosidad. Nuestro nivel de felicidad tiene mucha relación con el nivel de incertidumbre en el que nos podemos introducir y en el que a su vez nos podemos sentir cómodos. Sin esta hambre, sin esta sed por crecer o por evolucionar, creo que es difícil avanzar por el camino del héroe. Y creo que hay otro punto, para no extenderme más, que es el de la contribución. Yo creo que el camino del héroe no es un camino que se recorre solo. Yo creo que el camino del héroe es un camino que se recorre para beneficiar a otros. Mechanical shadow, the medium whisper secrets don't follow. Lost in the rhythm of the wind, strings whisper secrets to my soul. In a world of alternative rock where indie rock takes control, our rock paints a picture so vivid. Leave female vocals sing so sweet, melodic tones that captivate. In this experimental retreat, deep within the music's embrace, I find solace in this space where the lyrics intertwine with the beats of time. Layers of sound surround me like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Each note a brushstroke of emotion, painting hues of every shade. The female vocals breathe life into a song that won't fade.
empty ghosts, echoes of tomorrows. Midnight clocks, ticks, lost dreams borrowed. Skyline, fractured moonlight dissected. Cold reflections, memories neglected. Voices calling from digital ocean. Darkness creeping, unnatural motion. Echoes in the void, lost and destroyed. Cold reflections.